¿Qué ocurre con una ciudad cuando en nombre de la seguridad se imponen políticas que amplían el control, la vigilancia y el miedo? En este episodio de Antropociudad hablamos de Santo Domingo y de cómo los estados de excepción modifican recorridos, rutinas y maneras de habitar el espacio urbano. Acompáñanos. El sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Ninguna ciudad permanece igual para siempre. Cambia con las personas que las habitan, con sus rutinas, sus conflictos y sus formas de apropiarse del territorio. Pero hay momentos en que esa transformación no surge de manera espontánea, sino que es impuesta desde arriba. Cuando un estado de excepción entra en vigor por razones de seguridad, las calles cambian de ritmo, los recorridos se alteran y aquello que parecía cotidiano deja de serlo. Bienvenidos a Antropociudad, un espacio donde exploramos las ciudades latinoamericanas desde una mirada antropológica. Aquí entendemos que los espacios urbanos no son simples escenarios, sino territorios donde se expresan relaciones de poder, experiencias cotidianas y múltiples maneras de habitar. Hoy viajamos a Santo Domingo, la ciudad capital de la provincia ecuatoriana homónima, para preguntarnos qué ocurre cuando una ciudad atraviesa un contexto tan complejo. ¿Cómo cambia la vida cotidiana cuando el estado de excepción se vuelve constante? ¿Quiénes pueden seguir habitando el espacio público y quiénes quedan excluidos? Nuestra invitada de hoy es Michelle Mantuano, periodista, militante antirracista y magíster en estudios de género por Flaxo, Ecuador. A partir de sus experiencias y sus investigaciones, exploraremos cómo una ciudad que sirve de puente entre las regiones de la costa y la sierra ecuatoriana se reconfigura en un contexto tan complejo como un estado de excepción y qué nos revela esa transformación sobre las desigualdades y las formas de habitar el espacio. El sistema tiene fallas. Calla, nuestro pueblo nunca calla. Santo Domingo en principio era como una provincia que pasaba totalmente desapercibida, digamos, en cuanto a eso de los estados de excepción, de los toques de queda, pero con el aumento de la criminalidad se empieza a poner el foco ahí, bueno, y no solo por el aumento de la violencia, sino que hay una particularidad con Santo Domingo, que es precisamente por donde está ubicado, es que es un punto clave para la ruta del narcotráfico. Y eso hace que entre en el foco de los estados de excepción, de los toques de queda y demás. Eso significa que hay un gran despliegue militar y policial en la zona, sin restricción de circulación horaria, pero sí con un gran control militar y policial por el aumento de la violencia, por las masacres que se han venido dando. Solamente en 2025 Santo Domingo terminó con más de 170 muertes violentas, siendo los últimos meses del año, de agosto hasta diciembre, como el punto de violencia mucho más alto y fue realmente terrible, porque las masacres se daban en zonas, digamos, donde la gente recurrentemente iba y demás, y eso provocó pues también el cierre de espacios donde la gente generalmente se divertía y demás, de espacios nocturnos. Y claro, y solamente en lo que vamos del 2026 ya se registran un poco más de 40 muertes violentas en Santo Domingo, a pesar de los constantes estados de excepción que no dan resultado. No sea porque la violencia siga en aumento, porque siguen las extorsiones, porque la gente no puede estar tranquila. El calendario marca el 16 de junio de 2026 y el presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 423, dispone que 10 provincias, entre ellas Santo Domingo de los Áchilas y 3 cantones, ingresen al estado de excepción, mismo que regirá durante 60 días a partir de su oficialización y permitirá que los uniformados realicen intervenciones que estarán completamente justificadas. Es decir, podrán ejecutar allanamientos bajo la suspensión de inviolabilidad de inmuebles. Para Michelle, los constantes estados de excepción no conducen a una ciudad más segura. Por el contrario, transforman la experiencia cotidiana del espacio urbano y en no pocos casos refuerzan el miedo y las prácticas de control. Parecería más que los estados de excepción vienen dados como una política de control sobre la vida y la muerte de las personas, que pareciera que se les despojara totalmente de los derechos que tienen para tener la legitimidad de ejercer control y total violencia sobre la población, sin que eso signifique realmente una solución o un paso para buscar solucionar tanta violencia, que en realidad no va a venir dada por los estados de excepción constantes, porque no es así como se va a resolver. Más allá del despliegue policial o militar, el estado de excepción también transforma aspectos mucho más cotidianos de la vida urbana. Ahora con los estados de excepción, sobre todo cuando se ponen toques de queda y se empiezan a restringir movilidad y demás, eso hace que, por ejemplo, más temprano tengas que cerrar tus negocios.
Eso ponle si trabajas entre el día y la tarde, porque generalmente la restricción suele ser más como en la noche, pero también se pierde mucho el trabajo justamente en la noche. La gente tiene que cerrar y la gente tiene que guardarse en sus casas porque por este constante estado de alerta y de la narrativa que se impone sobre la guerra, el conflicto, esta repetición constante de estamos en guerra. Hay un conflicto armado interno que además hace poco, digamos, se remarca con otro decreto firmado por el presidente, que es esta constante de decir, estamos en conflicto y frente a eso, pues ¿qué debemos hacer? Escondernos, guardarnos. Y claro, eso cambia mucho la cotidianidad de la vida de las personas. Pero estas transformaciones no se distribuyen de la misma manera en toda la ciudad. Hay territorios donde el estado de excepción se vive con mucha más intensidad que en otros, y de eso nos habla Michelle. Los barrios son de los más perseguidos y afectados, donde llega el contingente policial, donde se hacen los allanamientos, incluso sin tener una orden jurídica, porque además estos estados de excepción les brindan a los agentes de control a tener esta legitimidad de entrar bajo la sospecha de... Ni siquiera bajo la seguridad, no, bajo la sospecha de... Entonces, frente a eso pueden allanar tu casa, pueden allanar barrios enteros. Eso bajo lógica de, bueno, es que estamos bajo un estado de excepción. Y bueno, como queremos dar resultados frente a la criminalidad o queremos combatir la criminalidad, pues vamos a entrar a los barrios que históricamente han sido considerados peligrosos, que históricamente han sido marginalizados, porque además son barrios en donde ni siquiera los servicios básicos están garantizados. Y claro, en función de eso también en la dinámica en los barrios cambia mucho. Ya no es recurrente que las familias o las personas que habitan los barrios, digamos, generalmente se queden, qué sé yo, en las esquinas, que generalmente fueron los puntos de encuentro, las canchas, fútbol, por ejemplo, las canchas de vóley y otras actividades que puedan realizar los chicos, niños y niñas. El tema de los parques, se vuelve muy difícil habitar el espacio público para todas las personas en general, y se vuelve muy difícil también que los niños, niñas y adolescentes habiten ese espacio público, porque pareciera que, claro, con el avance de la violencia y la respuesta desde el Estado, que es siempre el estado de excepción, los toques de queda, se reduzca cada vez más que la población pueda seguir haciendo uso de estos espacios, de encontrarse, y eso conlleva una ruptura, una fragmentación muy fuerte. Se rompen totalmente los tejidos. Si no tienes espacios para encontrarte, eso precisamente cómo te vas a articular. Si no tenemos espacios de encuentro, ¿cómo entonces articularíamos cosas? Para nuestra invitada, el problema no se limita a la presencia permanente de militares o policías en las calles. Los estados de excepción también producen una forma particular de entender quién representa una amenaza. En la práctica, las sospechas, los controles y el uso de la fuerza terminan concentrándose sobre determinados cuerpos y determinados territorios. Se juntan entonces una violencia asociada a los grupos criminales y una violencia estatal expresada en formas de vigilancia, desapariciones y discriminación. Se impone la narrativa de quiénes son los criminales y a quién hay que combatir, o sea, el enemigo al que hay que combatir. Y claro, en la construcción de este enemigo al que hay que combatir, que tiene características específicas, claro, se legitima la anulación y el borramiento total de esta persona o del grupo de personas que han sido señaladas como de cierta manera. Y el estigma sobre los barrios crece muchísimo, porque además son barrios donde mayoritariamente la gente que habita es población racializada, población afrodescendiente, mujeres cabezas de hogar, son personas que venimos de sectores populares, que habitamos esos espacios y que después nos vemos envueltas en eso, en la estigmatización total, porque los barrios son catalogados como peligrosos, como criminales, ahí no se puede entrar. O sea, se te da la situación incluso en que a cierta hora de la noche no puedes tomar un taxi para regresar a tu casa dependiendo del barrio en donde vivas. Realmente no lo puedes tomar. Y si lo tomas, que te cobren un montón de plata o que te dejen hasta otro sector y te toque ya luego hacerte lo que falte del trayecto caminando.
Y claro, todo lo que eso implica y lo que se genera también alrededor de eso, que solamente tengas el sistema de transporte público hasta cierta hora y que hayan lugares en donde ni siquiera el transporte público pase, precisamente por todo el estigma que hay alrededor de los barrios. Pero claro, eso también tiene que ver con la falta de políticas públicas, digamos, para generar como el bienestar de la gente que habita barrios de Santo Domingo. A esto se suma un último elemento que vuelve aún más difícil entender lo que está ocurriendo: la falta de datos claros, de registros completos y cifras que permitan dimensionar la magnitud real de las desapariciones y la violencia. En medio de ese vacío, la ciudad también se vuelve opaca y la seguridad empieza a convertirse en un principio de organización urbana. Nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estás escuchando Antropociudad, un podcast donde exploramos las historias y formas de habitar en las ciudades de América Latina. Desde las dinámicas urbanas más sorprendentes hasta las maneras en que la gente transforma su entorno, aquí descubrimos que cada ciudad tiene una historia única que contar. Si estás disfrutando de este episodio, no olvides suscribirte para acceder a más contenido. ¿Qué significa habitar una ciudad? Aquí, en Antropociudad, seguimos buscando las respuestas. No es sequía, es saqueo, es la voz de todo un pueblo. A la luz de las velas se desangre el Ecuador. Sin salud, sin empleo, no normalicemos. No es una excepción de estado, es un estado de excepción. Estamos de vuelta en Antropociudad y hoy transitamos por las calles de Santo Domingo, Ecuador, en estado de excepción. Volvemos a una ciudad intervenida donde la presencia del control no se queda en los grandes titulares. Se filtra hasta los barrios y las casas, hacia esos lugares cotidianos que de repente viven un allanamiento. Y cuando se decide militarizar el barrio, generalmente es responder con violencia. O sea, tienes a agentes que van y te allanan la casa. Y claro, pues frente a eso la gente pregunta, o sea, el porqué de los allanamientos. Tampoco es que recibes una respuesta clara sobre eso. O te dicen, no, bueno, fueron casas así escogidas al azar. Y tú dices, ¿cómo al azar? O sea, no hay un plan realmente para hacerlo, o bajo esa lógica de querer dar respuesta y mostrarle al resto de la población que en efecto están haciendo su trabajo y demás, parece que pudieran entrar a cualquier casa, aprender a cualquier persona y bueno, con eso, digamos, justificar que en realidad están haciendo su trabajo, cuando la militarización lo único que ha causado han sido desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. La Dirección Nacional de Control de Drogas, junto al Ministerio Público y la Policía Nacional, arrestó a unas 100 personas vinculadas al microtráfico de drogas durante un amplio operativo realizado en distintos barrios de Santo Domingo Este. El informe Son militares, yo los vi. Revela que 33 personas, entre jóvenes y menores de edad, fueron detenidas durante 2024 por miembros de las Fuerzas Armadas y nunca regresaron a sus hogares. Y eso está siendo demasiado complejo porque además todo eso recae sobre las mujeres, las madres que cuidan, porque son generalmente quienes se hacen cargo de las búsquedas de sus familiares desaparecidos o encarcelados y demás, y eso vuelve la vida demasiado compleja. Y del gobierno, que pareciera que lo único que buscan hacer es mandar estados de excepción, pero de ahí en adelante no se hace nada más. Es como generar simplemente este estado de policía, de militarización, y pues frente a lo demás no importa, se siguen haciendo recortes presupuestarios a la salud, a la educación, cada vez hay menos empleo, y entonces eso obviamente va dificultando pues mucho más la vida de la gente. Esta situación afecta particularmente a los trabajadores y trabajadoras informales. Cuando el espacio público está en permanente tensión y disputa, trabajar en la calle pasa a estar atravesado por controles, restricciones y, por supuesto, riesgos. Tienes a personas que son despojadas, digamos, de estos espacios, son totalmente desplazadas de estos espacios que siempre fueron sus espacios de trabajo. Tienen que moverse muchas veces, incluso por políticas impuestas por quien gobierna Santo Domingo, que ha generado también situaciones en las que la gente, si antes podía estar en una calle vendiendo, fue movida hacia, no sé, un mercado que crearon, con una política tienen que moverse hacia ese mercado. Ya se vuelve complejo porque o dejan de vender
o ya nadie va a ese mercado porque es relativamente nuevo y solamente se creó pero nunca se socializó, nunca se dijo miren, se los va a mover acá. Entonces si ustedes van y ya no los encuentran, quizás los pueden encontrar acá. Eso no pasa. Y claro, la gente vuelve digamos a sus espacios cotidianos donde siempre vendían, y ahí viene la criminalización. Pues claro, te encuentras también con agentes que te desplazan, todo el tiempo tienes que andar corriendo, viendo que no vengan, porque ya de alguna manera tienes que, o sea, la gente vive de eso, no es que puede dejar de vender o quedarse esperando a ver cuándo la gente llega al nuevo mercado que hicieron, pero nunca lo socializaron. Esa situación ha llevado a que muchas personas en Santo Domingo opten por migrar hacia otras ciudades, especialmente hacia la Sierra Ecuatoriana, en busca de mayor seguridad y estabilidad. Sin embargo, la ciudad no deja de recibir nuevos flujos de migración interna, particularmente desde provincias como Esmeraldas y El Oro, donde las condiciones de violencia e inseguridad son aún más críticas. En ese ir y venir, la ciudad también cambia en otra dimensión menos visible. La vida nocturna se repliega y el sonido de la calle también se transforma. Tú escuchabas 2, 3 parlantes prendidos y demás, la gente como en una competición de música, y eso un poco siento que se ha perdido. Si bien es cierto, no puedo hablar por todos los barrios de Santo Domingo, pero se ve menos. También creo que esto tiene que ver con una pérdida de identidad, de cierta manera, de la gente, en el sentido en que tiene que ir adaptando su vida en torno, pues precisamente a lo que acontece ahora con el tema de la criminalidad, con el tema de la militarización. Y sí siento que por ahí quizá un poco ha ido cambiando también, porque pues mucha gente se va, y en eso que mucha gente se va, pues sí se van perdiendo como muchas cosas, porque resulta que la persona con la que te juntabas ya no está, se fue, o no sé, simplemente desapareció. O sea, un día lo vimos y luego ya no supimos qué más pasó. Ismael Josué Arroyo, Nehemías Arboleda, Steven Medina, los 4 de Malvinas, la suma de errores de un procedimiento militar. O también por el tema del reclutamiento. O sea, ya no puedes seguir haciendo las mismas actividades de antes. Los chicos, si antes se juntaban a jugar fútbol y demás en alguna esquina o en alguna cancha, hoy difícilmente se pueden juntar porque muchos de ellos han sido reclutados y están siendo utilizados para que vigilen las zonas, están siendo usados como campaneros para el tema de las vacunas, de las extorsiones, y eso claro vuelve más complejo que te juntes, digamos, como antes, y que hagas las mismas cosas de antes, y que el barrio se mantenga, o los barrios se mantengan con la misma dinámica de siempre. Entonces eso también cala pues muchísimo el tema de la vigilancia. Además hay ciertas zonas en donde hay muchas cámaras, por ejemplo, y en función de eso pues también la gente se retrae mucho, porque no es algo a lo que estuviste acostumbrado. O sea, no era normal pues que en el barrio haya un montón de cámaras que te estén vigilando todo el tiempo. Eso ya te pone en un estado constante de alerta, y pues simplemente empiezas a abandonar y a desertar de los espacios que antes ocupabas. Y entonces volvemos a una pregunta que atraviesa todo este episodio. ¿Quién puede habitar realmente la ciudad y bajo qué condiciones? Esa es una pregunta que queda realmente todavía abierta, en ese sentido de quién puede habitar realmente la ciudad, o la ciudad para quién. Para quién realmente ha sido pensada la ciudad, y en este contexto específico, para quién realmente está siendo pensada la ciudad. Si hay corporalidades que generalmente siempre están bajo sospecha, que siempre están siendo vistas como amenazas, si son corporalidades de las que debemos huir y de las que debemos cuidarnos constantemente, si hay espacios que no podemos ocupar, si hay barrios a los que no podemos entrar por todo lo que se genera alrededor de, si hay también esta división muy fuerte de ciertas zonas, digamos, como de exclusividad. Santo Domingo es una ciudad que está creciendo, ha crecido mucho. De hecho, le llaman la ciudad moderna, y en ese llamarle la ciudad moderna, con la creación de muchos otros espacios, centros comerciales, la crecida de urbanizaciones, se hay una división muy fuerte. En una de las zonas de la ciudad, por ejemplo, una calle que conectaba un barrio popular con una urbanización dejó de funcionar como paso común. Era una vía principal usada cotidianamente para moverse hacia otras partes de la ciudad, pero esa conexión se interrumpió.
Se levantó un muro que separó ambos lados. Los de fuera ya no tenían acceso a esa calle. O sea, ya la gente del barrio que en realidad ocupaba la calle para ir a otros sectores ya no lo puede hacer más. Y eso es realmente muy fuerte porque eso te dice quién puede ocupar qué espacios. Realmente para quién están pensados ciertos espacios. Además, la seguridad que te da estar ahí porque tienes urbanizaciones con seguridad privada. Pero los barrios no tienen pues seguridad privada. Es una distinción realmente muy fuerte, muy marcada. Santo Domingo se nos presenta como una ciudad dividida por el control y la seguridad, pero también como un centro urbano donde el acceso a los espacios se define por condiciones desiguales. Pero ante ese panorama poco alentador, la gente de los barrios sigue habitando y sigue buscando posibilidades. No hay una receta exacta para decir, bueno, mira, si seguimos estos pasos, mañana ya nuestra vida, no sé, se va a volcar en tener espacios más seguros, que no sean violentos y demás. Pero hay que empezar por algo y eso es que hay que empezar a recuperar los espacios. No es que frente a todo lo que pasa la gente no hace nada o se mantiene simplemente ahí en un estado de eso, de inacción, para nada. La gente resiste, vive, sostiene la vida pese a todo lo que pasa y busca estrategias para sostener todo eso pese a todo lo que pasa. Y por supuesto esto también tiene que venir acompañado de políticas que realmente respondan pues a eso. O sea, no la única respuesta no puede ser el estado de excepción, los toques de queda y el despliegue militar inmenso, o que traigas agentes e incluso extranjeros para que te ayuden a combatir la criminalidad cuando eso solo exacerba la violencia. No podemos pensar en que todo esto puede cambiar si no se recuperan también los espacios culturales, por ejemplo, para los chicos, si no recuperamos las canchas, por ejemplo, para que los niños y niñas puedan ir y seguir habitando, si incluso no recuperamos los mismos espacios educativos. Creo que sí es un trabajo grande que debemos hacer, una lucha grande que debemos emprender para realmente empezar a recuperar todo eso y como digo, que la única respuesta no sea pues simplemente la militarización o ir a perseguir chicos, adolescentes y jóvenes si por otro lado no estás haciendo absolutamente nada, no hay espacios de recreación, la deserción escolar es cada vez más fuerte, la violencia armada pues es cada vez más fuerte, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes se hace cada vez más fuerte, a pesar de que el Estado no tiene cifras específicas sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. A veces no quisiera perder la esperanza de que en algún momento eso pueda cambiar. Claro que la realidad sobrepasa cualquier utopía que puedas en algún momento pensar o imaginar, pero claro, hay otros momentos en los que precisamente por la organización de la gente, precisamente por lo que la gente hace para sobrevivir uno puede decir, quizá hay un camino y en algún momento podamos encontrarlo. Habitar una ciudad nunca consiste únicamente en ocupar un lugar y eso lo hemos comprobado episodio tras episodio. Habitarla también significa encontrarse con otros, construir rutinas compartidas, reconocer ciertos espacios como propios e imaginar que allí todavía es posible hacer vida en común. En Santo Domingo esa posibilidad hoy está atravesada por el miedo, la vigilancia y el control, por las violencias de grupos delictivos y por un Estado que ha respondido de manera punitiva allí donde quizás debió prevenir y construir condiciones para una vida más digna. Toda ciudad necesita seguridad, pero difícilmente podrá alcanzarla si esa seguridad se construye sobre nuevas violencias o sobre la ruptura de los vínculos que sostienen la vida colectiva. Tal vez ahí resida uno de los mayores desafíos de nuestras ciudades latinoamericanas en un presente lleno de incertidumbre. Construir seguridad sin renunciar a los derechos, al encuentro y a las condiciones que nos hacen posible vivir. Antropociudad es un podcast del Laboratorio de Investigación Neural de Flaxo Ecuador y producido en Flaxo Radio. La dirección es de Alfredo Santillán, el guión, producción y locución de Junior Hernández y la postproducción corre a cargo de Javier Macas. Las canciones empleadas para este episodio son El Sistema Tiene Fallas, Ping Pong de Cartón y Los Cuatro de las Malvinas de Mugre Sur. Nos vemos en un próximo episodio para seguir explorando las historias que hacen de nuestras ciudades lugares extraordinarios. Hasta entonces. Para, el sistema tiene fallas. Calla, calla.
nuestro pueblo nunca calla. Para